Bueno, Microsoft, para las personas que apenas se conectan con el curso Microsoft Excel Avanzado de 0 a 100, es un curso online de Excel completamente gratuito que pueden hacer, que pueden seguir en el sitio web aprendizdefinanzas.com. Llegar al sitio, llegar al curso es muy sencillo. Desde el sitio web de Aprendiz de Finanzas pueden ir a la sección de cursos, luego buscar en la sección de Excel y allí encontrarán el tema de Excel avanzado. Este link entonces nos llevará precisamente a Microsoft Excel avanzado de 0 a 100. Pueden leer un poquito el contenido y la metodología de los cursos. Semanalmente estamos subiendo una de las lecciones para que ustedes la sigan, realicen los ejercicios y puedan mejorar su nivel de Excel. A la fecha llevamos 10 sesiones, pero ustedes pueden ir una a una a revisarlas. Por ejemplo, vamos a revisar la introducción. Ahí está. Y en la introducción entonces tiene los siguientes contenidos. Pueden ver entonces en la introducción que aparece el video. Pueden ver las referencias a las sesiones que siguen, a la sesión anterior o a la sesión siguiente, y pueden descargar los archivos de trabajo. Vamos a la sesión 2, por ejemplo, al caso práctico del estadio. Ahí tenemos el caso práctico del estadio y ustedes pueden reproducir el estadio o reproducir el ejercicio desde acá. Ahí vamos a estar hablando al tiempo. Pueden ver entonces acá. Si quieren descargar el ejercicio, como les contaba, vamos a hacerlo acá. Vamos a descargar el ejercicio. No necesita loguearse ni nada, no necesitan ninguna otro dato. Vamos a abrir acá nuestro ejercicio y vamos a tener entonces acceso a los documentos del curso para que los revisen, para que practiquen, para que verifiquen las fórmulas si alguna no les está trabajando o no les permite como hacer lo que ustedes requieren. Entonces permítanme acá vean el resultado del primer ejercicio, que es el que tenemos en pantalla. Ok, esto lo pueden hacer desde el sitio web Aprendiz de Finanzas. También simplemente en la página de inicio, pues como hemos estado publicando semanalmente, va a aparecer entonces, es común que aparezca en nuestra primera página alguna de las lecciones o varias. Simplemente con entrar a alguna de ellas, ustedes van a poder tener acceso a las demás. Entonces pueden moverse adelante, hacia atrás y otras. Ahí está. Bueno. Ok, entonces la otra alternativa también pueden tomarla del canal de YouTube de Aprendiz de Finanzas. Pueden mirar las diferentes listas de reproducción o los diferentes videos donde aparecerán las diferentes lecciones en color amarillo de Microsoft Excel avanzado de 0 a 100. O también desde la lista de reproducción propia, vamos a ver la lista completa, ustedes pueden ver todos los diferentes capítulos o todas las diferentes lecciones que tenemos de nuestro curso. Vamos a ingresar por acá a una lección intermedia y desde acá pues pueden ver que en los comentarios nosotros les dejamos siempre el link para que ustedes puedan ingresar al sitio web y puedan desde él hacer uso o hacer la descarga respectiva de los archivos de la clase. Listo, así que no tienes en estos momentos ninguna excusa para no aprender Excel, no hay ninguna excusa para no mejorar tu nivel. Recuerda que si tienes alguna duda, vamos a mirarlo acá. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacerlo desde las diferentes redes sociales, por eso les decía. Entonces pueden hacerlo, fíjense acá. Bueno, acá solo hay una pregunta, solo hay una respuesta, pero siempre estamos constantemente dando respuesta a todos los comentarios y a todas las preguntas que ustedes nos hacen desde el canal. Entonces les dejo por acá la inquietud para que visiten nuestro sitio, para que realicen el curso y para que mejoren nuevamente su nivel de Excel. Pueden también contactarnos en las diferentes redes sociales, en el contacto de WhatsApp también pueden chatear con nosotros para solucionar alguna duda, inconveniente o simplemente si quieren dejarnos un comentario. Ok, los dejo ahora
para que vamos a mirar la historia del por qué decidí aprender Excel. Vamos a mirar un poquito la historia, vamos a reírnos y a aprender un poco de todos estos problemas que todos hemos tenido en la oficina con Excel y que tal vez les esté pasando a ustedes y puedan sentirse identificados. Hola a todos, mucho gusto. Yo soy el profe Mario Ochoa de Microsoft Excel Avanzado de 0 a 100, el programa de Excel que hemos estado compartiendo por el sitio web Aprendiz de Finanzas. Bienvenidos a todos a esta pequeña sesión que llamamos ¿Por qué aprendí Excel? O ¿por qué quise aprender Excel? La historia de cómo yo aprendo Excel, que muchos la han preguntado, muchos querían conocerme y han preguntado, ven, ¿cómo aprendiste Excel? ¿Qué hiciste para aprender Excel? La historia es muy interesante, la historia es muy cómica. Bueno, en un momento no fue tan cómico, pero en este momento ya pues me da risa de todo lo que sucedió, me río de todo lo que sucedió. Todo empezó muchos años atrás, tenemos que recapitular y más o menos en 2006, 2007, yo era un estudiante de ingeniería de acá de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y como es costumbre, los estudiantes de últimos semestres hacen lo que se conoce como una práctica universitaria. En otros países la conocerán como una pasantía o como un becario, tal vez. Yo inicio mis prácticas. Yo conseguí una práctica en una empresa de alimentos de la ciudad, más exactamente en el área de mantenimiento. Yo llegué a esa empresa, normal, tú llegas a una práctica, llegas como becario, como pasante, como quieras llamarlo. Yo llegué a la empresa y bueno, resulta que tú tienes una semana de inducción, tienes otra semana con inducción de la empresa en general, tienes otra semana conociendo todo el área, tus compañeros, los procesos del área, más o menos tus jefes, todo lo que te va a tocar, y hasta ahí bien. Llevaba 2 semanas en la práctica, todo normal. A uno siempre le preguntan en las entrevistas si usted sabe Excel, pero ahí empieza una duda o algo que siempre me he cuestionado y que es saber Excel. Saber Excel es saber todas las dinámicas o saber usar todo el módulo o saber programar en Excel. Eso es un poquito complejo cuando te preguntan eso. En ese entonces, pues en la universidad tú siempre haces sumas, haces gráficos, uno que otro trabajo, y en ese entonces pues a mí me parecía que yo sabía Excel. En ese entonces pues una fórmula, una función, y vos pensás ya que tal vez seas un gurú. Para ser sinceros, en ese entonces yo realmente solo sabía graficar, solo sabía trabajar con la función sí, la función suma, max y min, para de contar. El buscar B medio lo sabía, pero realmente no lo sabía utilizar, y me tiré al agua a hacer mi práctica en ese momento. Los profes siempre te habían dicho, yo me acuerdo de muchos profesores que hacían énfasis en que tú debías aprender un poco de Excel y un poco de idiomas, o un poco, no mucho de Excel y mucho de idiomas, y tal vez uno no es consciente en ese entonces. Bueno, empezó mi práctica, empezó todo en orden, y a la primera semana, muchachos, me dan la primera tarea. El área tenía un tablero de control que se actualizaba semanalmente. Era el área de mantenimiento, y en el tablero de control pues subían la información y aparecían cuánto duraron haciendo los mantenimientos, si fueron efectivos, pues como el nivel de ocupación de cada trabajador. Habían varios aspectos, habían varias cosas interesantes que el tablero de control mostraba. Resulta que me encomiendan mi primera tarea. Y la primera tarea es muy sencilla, es simplemente organizar la base de datos para que eso funcione, para que podamos subir la información al tablero de control. No parecía engorroso, simplemente tenías que descargar unos archivos de una base de datos, de un aplicativo, y pues garantizar que los datos estuvieran en el formato que se necesitaban, y luego enviarlos por correo electrónico. No parecía engorroso realmente. El problema surgió cuando una de esas fechas no aparecía en un formato normal. Listo, no aparecía en el formato día, mes, año, sino que les voy a colocar por acá un ladito para que puedan identificar más o menos el problema. El inconveniente fue que esa fecha aparecía con un formato
de día, bien. El mes aparecía en inglés, pero en inglés la abreviación, entonces enero aparecía Jan, de January, listo, o abril aparecía APR, pues aparecía con la P, no con la B, de April, y así sucesivamente. Entonces, bueno, entonces llegaba, no parecía al principio complicado. Bueno, tiempo límite, y acá vamos a colocar el reloj, vamos a hacer la lista para que aparezca entonces tiempo para la desgracia, tiempo para el problema. Tiempo límite, una semana. Tenía una semana, no parecía complicado. Tenés una semana para arreglar una base de datos de 5.000 registros más o menos y simplemente estaba mala la fecha, una sola columna. Bien, vamos a continuar. Bueno, entonces, muy lunes en la mañana, a mí me ponen a hacer esa tarea, muy lunes en la mañana, y yo empiezo a trabajarla. Empiezo a buscar. Vamos a recordar los antecedentes, que yo solo me sabía 4 o 5 funciones, la función sí, funciones de fecha no me hablen en ese entonces todavía, y que no conocía, digamos, otros tipos de herramientas. Entonces yo empecé a trabajar y a tratar de arreglar la fecha con lo poco que conocía de Excel, con la función sí, con los pocos max min, realmente no ayudaba mucho. Y cuando me doy cuenta, he perdido toda la mañana del lunes y no sé nada. Bueno, entonces seguí pensando, seguí intentando. Entonces, bien, como era una práctica, aún yo tenía clases en la universidad y tenía que volver. Entonces era común que yo en las noches o muy en las mañanas fuera a recibir clases. Entonces lo que hice fue que me armé, fui a la biblioteca y creo que me traje todos los libros de Excel que encontré. Todos, me los saqué de esa biblioteca, esa maleta pesaba, eran un poco de libros de Excel y empecé a trabajar con ellos. Cuando llegó al otro día, no había avanzado nada, lunes completo, lo perdimos. Martes empezamos a mirar todos los libros, pero hay un inconveniente, que era, tú tenías un problema de una fecha puntual que arreglar, pero si tú revisas los libros de Excel, pues los libros de Excel son libros que son como una especie de curso, entonces no es claro, o para mí no era claro dónde debía buscar, dónde debía empezar a trabajar. Entonces, por más que empecé a devorar libros, fue un poquito inoficioso. Listo, aprendí cosas de esos libros esa mañana, pero eso no solucionaba el problema y seguía perdiendo tiempo. El otro inconveniente es, y es una ventaja en estos momentos, es que en estos momentos hay demasiados foros, demasiados videos de Excel, de soluciones que a ti te pueden ayudar y a ti te pueden solucionar muchos problemas. Entonces eso hubiese ayudado mucho, pero en ese entonces pues puede haber dos cosas, que o yo no sabía buscar bien en internet, o no había suficiente contenido que solucionar ese problema puntual de la fecha con el mes ¿cómo se dice? Con el mes en letricas gringas. Ok, entonces más que libros, busqué en internet, buscaba cosas y era martes y aún no había podido hacer muchas cosas. Realmente con un buscar o reemplazar, con un control L, yo hubiera solucionado eso, pero nunca se me ocurrió, nunca pues tuve como el foco. Me dejé llevar tal vez de los nervios, de la ansiedad, de querer dar una buena impresión en mi primera práctica, en mi primer trabajo. Ok, continuó, el día martes no hubo avance, habían 2 días y yo tenía una base de datos sin empezar pues tenía aún la base de datos como me la entregaron el lunes. Había intentado fórmulas, había intentado cosas, pero no había mucho avance. Ok, llegó el miércoles en la mañana y yo tomé la decisión en ese momento más mala que pude haber tomado, pero que a la larga pues me tiene acá hoy en día con ustedes, me tiene hoy en día. Y es que esos 5.000 registros, yo no encontrando ninguna otra herramienta, tomé una decisión radical y es: voy a arreglar los 5.000 registros a mano. A mano. ¿Qué he hecho?
Empecé yo esa mañana del miércoles, chicos, con toda concentración, registro por registro, a corregir. Entonces, si cambiaba para los de enero 01, para los febrero 0, empecé uno a uno. Yo sé que ustedes en estos momentos y con lo que ya saben del curso, me pueden dar 20 métodos diferentes para arreglar ese problema, pero yo en ese entonces no los conocía. Listo, no conocía ni uno. Y yo también hoy conozco 20 o más métodos para solucionar ese inconveniente. Pero en ese entonces, chicos, no lo sabía. Esta historia creo que ya muchos la conocen, sobre todo mis alumnos que han compartido aula conmigo. Yo siempre se las cuento y bueno, se van a reír pues cuando se acuerden otra vez si nos están viendo nuevamente. El miércoles yo arranqué a digitar y digitaba con tal concentración que cuando llegó la hora del almuerzo, cuando llegó el mediodía, yo ni siquiera, yo había perdido la noción del tiempo. Llegó y me tocó en el hombro uno de mis compañeros de práctica, que saludo, pues que aprovecho si me está viendo, Juan Carlos Bermúdez. Llegó y me tocó y me decía, Chato, ¿no vas a ir a almorzar con nosotros? Y nos fuimos y yo, ¿qué hora es? Es mediodía ya. O sea, llevaba 5 horas desde que llegué, solo concentrado cambiando fechas. Vaya. Ok, me fui a almorzar, volví y seguía. Todo el miércoles en esas, jueves, viernes en esas, dele. Eran 5.000 registros, pero digamos yo tampoco digitaba muy rápido. Y el viernes en la tarde, cuando estaba ya terminando la jornada, yo sí mucho habría cambiado 2.000 registros o un poquito más. Aún el trabajo era muy arduo. Me empezaba a doler la muñeca, me empezaba a doler acá el túnel carpiano. Era una experiencia nueva y creo que era demasiado desgastante. Ok, ¿qué siguió? Pues lo que continuó fue que pues los sábados también trabajábamos solo en la mañana. Entonces yo trabajé toda la mañana corrigiendo registros de la base de datos de fechas. Y resulta que siempre en la tarde, como era un área de mantenimiento, era un área muy unida. Y todos los sábados a las 2 de la tarde salíamos al mediodía, almorzábamos y después nos íbamos a jugar fútbol en equipos a un club que se llamaba La Clarita. Listo, acá en el sector de Robledo, en Medellín. Es un club pues que para los que conocieron La Clarita pues ya sabrán que hace muchos años el club no existe, pero ahí habían canchas de fútbol, había discoteca. Era un club pues que siempre los sábados a las 2 de la tarde nos recibía con nuestros partidos de fútbol. Yo había jugado relativamente pocos partidos con ellos, pero era un ambiente muy agradable y el área de mantenimiento era un ambiente una fraternidad pues entre todos. Resulta que ese día llegaron y me preguntaron, hey, ¿vas a jugar? Y yo con el compromiso, con la responsabilidad, pues yo les dije que no, que estaba muy ocupado, que no podía. Inclusive me preguntaron si era por dinero o algo, que no quería ir a jugar y no era eso. Entonces muy amables, inclusive hasta siempre en caso de que uno no tuviera dinero lo subsidiaban o lo patrocinaban para que jugara. Eran muy amables. Yo no jugué y me quedé en esa tarde en la oficina solo digitando. Pasamos al domingo. El domingo no quise, en ese entonces salía con alguien y no quise salir con ese alguien porque precisamente el sentido de responsabilidad y aún faltaba mucho, créanme, aún estábamos un poquito más allá de la mitad. Entonces todo el domingo, casi de sol a sol, estuve cambiando fechas en mi casa. Cambie fechas en la casa. Cuando llegó el domingo en la noche, pude terminar por fin los 5.000 registros. En serio que no sé cómo no he sufrido el túnel carpiano después de eso. Después de quedarme toda una semana cambiando registros. Eso fue un poquito, pues fue una experiencia algo difícil, pero son experiencias que tal vez es por no pensar o por no analizar las cosas con calma. Ok, entonces después de una semana de cambiar fechas, por fin tenía la base de datos inicial lista para ser cargada en el sistema y para ser cargada
en el tablero de control que iban a utilizar en el área de mantenimiento. Ok, al lunes, muy 7 de la mañana, yo tomo entonces mi base de datos con mucho orgullo porque cambié todos los registros, tomo mi base de datos y la voy a presentar porque era el momento de presentarla. Cuando yo llego a presentar la base de datos, el trabajo que se me encomendó, entonces sucedió algo en ese momento muy triste, pero muy cómico. Resulta que yo llegué y todo contento le muestro a mi jefe, en ese entonces, a uno de mis jefes, Ruber, le muestro la base de datos que quedó perfecta, que quedó hermosa, lista con todos los datos corregidos. Y Ruber mira la base de datos de una manera, bueno, sí, tal cosa, perfecto. Entonces Ruber me dice una de las palabras más, en esos momentos que más duro me dieron, y es: ven, lo que pasa es que durante el fin de semana hicieron unas actualizaciones en la base de datos, entonces hay algunos campos nuevos. ¿Cuántos campos nuevos? Más o menos 100 o 200 campos nuevos. Entonces hagamos una cosa para que nos quede el trabajo completo: descárgala, arréglala y la subimos completa. $200 campos nuevos implicaban que yo no sabía en dónde estaban ubicados esos campos, e implicaban 200 ajustes manuales para mí, que era primerizo con Excel, que era nuevo. Entonces yo creo que Ruber vio cuando se me aguaron los ojos, vio cuando yo casi que se me encharcaron los ojos, porque realmente el trabajo era difícil para mí. Y yo llegué y con toda sinceridad le dije que Ruber, lo que pasa es que si necesitamos esta base de datos para este momento, va a ser casi que imposible poder tenerla lista con toda la operatividad que eso tiene. Entonces él me miró extraño y me dijo: pero ¿operatividad cómo? ¿Operatividad cómo? Y yo entonces le mostré la base de datos original y le conté lo que yo me quedé haciendo durante la semana, por qué no fui a jugar fútbol a la Clarita, porque no aparecí en toda la semana, y pues le conté que yo hice manualmente todos los ajustes a la base de datos. En ese momento hubo un descubrimiento, algo trascendental, y es que Ruber llegó. Voy a colocarles acá lo que hizo Ruber en ese momento, pero Ruber lo hizo de dos maneras. Lo hizo una con una herramienta que ustedes ya conocen, es una herramienta de datos, creo que era separar columnas, creo que así se llama, y lo hizo con una fórmula de fechas. Y Ruber corrigió la base de datos, que yo me demoré una semana corrigiéndola. La corrigió, creo que si se demoró un minuto fue mucho. Listo, si se demoró 1 o 2 minutos, tal vez 2 máximo, pues, pero no pasó más. Entonces Ruber hizo el trabajo que yo me demoré una semana, él lo hizo en 2 minutos. ¡Pah! Exacto. Entonces, cuando vos te das cuenta que estas herramientas son para facilitar la vida, no para complicarla, y cuando te pasen esas cosas, pregúntate y hazla calma. Vamos a hacer unas reflexiones y vamos a hacer unas lecciones aprendidas. En ese momento me dio mucha tristeza, pero lo tomé como un reto personal, aprender Excel, y lo hice. Aproveché entonces que ya había pasado todo, que ya había aprendido un nuevo método para corregir la base de datos, y aprovechando los libros que presté en la universidad, empecé a leerlos y empecé a mejorar mi nivel. Listo, paso a paso. Varias lecciones me quedaron. Número 1, creo que fue un error no preguntar. Creo que fue un error no preguntar y no levantar la mano, y creo que es importante que ustedes se den cuenta de eso. Afortunadamente ustedes tienen muchas alternativas en estos momentos. Internet está lleno de recursos.
no se queden quietos. En Aprendiz de Finanzas conocen el WhatsApp. Si tienen alguna duda, desde que tengamos la disponibilidad para solucionarla, los ayudaremos. ¿Listo? Todo depende de la disponibilidad, pero inténtenlo. No se queden sin preguntar y sin hacer nada. Esa fue la primera. La segunda es que las herramientas están hechas para solucionar la vida, para ayudar la vida. Desde ese entonces, si un trabajo toma más de cierto tiempo, si yo estoy viendo que el método que estoy utilizando no es correcto, hago un stop, evalúo qué otras alternativas tengo para solucionar ese inconveniente y trato de aplicarlas. Listo, si esa fórmula no me está dando, busco una herramienta, busca una macro, busca ayuda del público, busca ayuda en internet, pero no te quedes con ese método porque tal vez lo que tú haces es ineficiente y deben haber muchas otras formas mucho más fáciles y rápidas de hacerlo sobre todo. Y lo tercero, pues que lo tomé como un desafío personal, el aprendizaje de Excel, y ahí empecé a mejorar, empecé a trabajar, empecé a ayudar a los demás, empecé a convertirme en el gurú de Excel de la oficina y luego pues llego al mundo académico, estoy con ustedes en estas clases. Entonces fue un momento muy triste, fue un momento en ese entonces complicado porque perdí toda una semana llenando fechas en Excel, pero no quiero que les pase a ustedes. Aprovechen todos los recursos que ustedes tienen disponibles, todas las opciones que ustedes tienen a la mano y pues aprovechen el curso de Microsoft Excel avanzado de 0 a 100 que Aprendiz de Finanzas les entrega completamente gratis. Espero les haya gustado la historia. La idea de este curso es que pues aprendan y también se diviertan con nuestras historias, con todo lo que nos ha sucedido. Al igual que ustedes, también hemos tenido jornadas de trasnocho, detrás de errores en Excel, jornadas donde las cosas no salen en Excel. No se sientan frustrados, todos hemos sufrido esos inconvenientes con estas herramientas ofimáticas y no hay ningún problema. Listo, tienen una mano amiga, tienen digamos unos contactos que pueden utilizar si los requieren. Tienen varios recursos, no solo míos, sino hay muchas páginas de Latinoamérica, de España, de todo, digamos, de habla hispana, que les ayudan a ustedes a mejorar y les ayudan a solucionar todos esos problemas, foros, canales de YouTube, páginas web, lo que ustedes quieran, que no les pase lo mismo. Listo, recuerden esa historia. Bueno, esta es nuestra primera historia, tendré muchas más luego cuando avancemos en el tiempo. Recuerden que estamos más o menos en 2007, pero cuando avancemos en el tiempo pues se darán cuenta de que también tuve la oportunidad de ayudar a personas que hacían los mismos errores que yo y ya les cuento y les estaré contando en nuevas historias más adelante. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión de Excel de 0 a 100. Los dejo entonces con un poquito de las explicaciones de cómo manejar el curso y de cómo pueden entonces acceder a toda la información y a todos los archivos en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web aprendizdefinanzas.com. Listo, no se pierdan nuestras lecciones, no se pierdan el nuevo podcast que estaremos lanzando el día de mañana, que se llama Enseñar es Aprender, donde vamos a entrevistar a docentes y a emprendedores para que nos cuenten sus experiencias, los miedos, los temores que alguna vez tuvieron, las experiencias y las satisfacciones que tienen en el mundo de las aulas y en el mundo del emprendimiento. Listo, nos vemos entonces, descansen y sigan aprendiendo Excel. Chao.